Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablarte del fruto del Espíritu y esto es importante saber que el fruto del Espíritu Santo se produce por una obra totalmente de Dios en nuestra vida. Por cuanto hemos creído en Jesucristo, por cuanto somos hijos de Dios, el Espíritu Santo va a producir en nosotros su obra redentora de transformación para que nosotros seamos moldeados según el diseño de Dios. El fruto del Espíritu está en Gálatas 5:22. Vamos a dar lectura. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre y templanza. Sabemos que esto lo produce el Señor en nuestra vida. Estos frutos no están activos todo el día o todo el tiempo debido a una razón. Debido a que nosotros, aún siendo salvos por Jesucristo, va a aflorar en nosotros la obra de nuestra carne. Nosotros como hijos de Dios no estamos libres del pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Enfrentamos una lucha con nuestra carne, enfrentamos una lucha contra principados, contra gobernadores de tiniebla, contra huestes de maldad, contra el enemigo, contra el mundo. Enfrentamos una lucha con nosotros mismos bajo lo que nosotros pensamos. Entonces, es importante saber que nosotros, por más que tenemos a Dios, nosotros no estamos libres de pecar. Esa obra totalmente de santificación que vamos a vivir va a ser cuando reinemos juntamente con Cristo. Ahí nuestros cuerpos serán glorificados, no habrá pecado en nosotros, pero aquí en la tierra, lamentablemente, el pecado siempre va a ser parte de nuestra vida. Y es cierto que nosotros tenemos que aborrecer el pecado, no gozarnos en el pecado, odiar el pecado, sentirnos mal cuando pecamos. Pero va a aflorar en nosotros el pecado y es ahí en donde nosotros tenemos que acudir a Cristo. Mucha gente cuando peca, cuando comete un error, peca contra Dios, contra su prójimo, tiene esta mala imagen de querer renunciar a Dios, querer renunciar al Evangelio, querer renunciar a la iglesia, querer renunciar a todo. Tenemos que tener la madurez para entender que nosotros nunca en esta vida humana que tenemos hoy, en este mundo, vamos a ser libres del pecado. Es por eso que Jesucristo pagó el precio de la cruz del Calvario, para que podamos acercarnos confiadamente a Jesucristo y podamos ser redimidos, podamos ser limpios de nuestra maldad, como bien enseña 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nosotros tenemos a Cristo como mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos una justificación que no nos da la libertad de pecar deliberadamente o de aferrarnos al placer del pecado, sino todo lo contrario, que nos permite ser perdonados cuando pecamos y en nuestro corazón tiene que formarse bajo el Espíritu Santo ese rechazo por el pecado y no sentir ese amor o deleite por el pecado. Eso lo genera el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo, es gloria de Dios. Y cuando manifestamos nosotros nuestra maldad, nuestro pecado, lo que puede aflorar de las obras de nuestra carne, eso es nuestra maldad, esa es nuestra persona. Por lo tanto, la gente muchas veces culpa a Dios de la maldad de la humanidad, siendo que Dios no tiene maldad, Dios no tiene pecado, Dios no tiene lo que nosotros sí tenemos por maldad. Él no tiene nada de nuestra maldad, nada de lo que nosotros tenemos como personas que muchas veces podemos llegar a ser perversos en su totalidad. Dios no tiene eso. Por lo tanto, si van a culpar a alguien de la maldad, pues cúlpese a sí mismo, culpe a la humanidad, porque somos nosotros los que tenemos este pecado, los que cargamos con nuestra maldad y perversidad y podemos llegar a ser personas muy maliciosas. Pero el Espíritu Santo en la vida de un creyente genera transformación, genera esa obra redentora maravillosa en Dios. Por eso hay que darle gloria a Dios de las cosas que Dios hace en nosotros cuando Dios nos usa como instrumento, porque es Dios el que está glorificándose en nuestra vida. Y cuando nosotros cometemos un error o pecado, es necesario entender que tenemos justificación por Cristo y que nosotros tenemos un proceso de santificación en nuestra vida, que es donde poco a poco
el Señor va a ir trabajando en nosotros y nosotros vamos a ir sintiendo el deseo de apartarnos del pecado, a sentir, eh, vamos a sentirnos mal cuando pecamos y todo eso lo va a ir produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo va a ser convencido de pecado, de juicio, de justicia. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo va a ser corregido, va a ser exhortado, animado con la palabra de Dios que va a venir a nuestra vida para traernos gozo, para traernos corrección, para traernos santificación. Por lo tanto, no debemos rendirnos y querer renunciar a todo. Tenemos que tener una identidad en Cristo. Tenemos que saber que nosotros tenemos un Padre y que nosotros somos hijos de Dios y que Dios está trabajando en nuestra vida y que Dios está obrando en nuestra vida como buen alfarero, que Dios está perfeccionándonos cada día y que algún día juntamente con Cristo vamos a llegar a no tener pecado, vamos a ser santificados totalmente por Dios. Vamos a entender que cuando hablamos del fruto del Espíritu no es tan activo todos los días, por lo mismo, por nuestra naturaleza pecaminosa. No todos los días nosotros quizás vamos a tener el amor, porque vamos a quizás tener una discusión, vamos a tener un momento de enojo y va a aflorar el enojo, no va a haber el amor, va a haber enojo. Pero Dios después nos va a ir redarguyendo y vamos a tener días donde vamos a sentir un amor, que este amor no es amar a tu familia o amar a los tuyos, es amar a las almas, es amar a las personas en el sentido de no buscar herir, pero no todo el tiempo va a estar el amor en nosotros. No todo el tiempo va a estar en nosotros la paz o la paciencia. No todo el tiempo va a estar en nosotros la mansedumbre. No todo el tiempo vamos a tener templanza, ese equilibrio en nuestra vida. Por lo tanto, este fruto del Espíritu Santo va a ser manifestado en nuestra vida, pero es cierto que por nuestra naturaleza pecaminosa no van a aflorar todo el tiempo en nuestra vida, sino que el Señor nos va a ir cambiando el enojo por la alegría, nos va a ir cambiando quizás ese desánimo por esa fuerza que va a traer el Señor. Entonces vamos a ir entendiendo también eso, porque mucha gente dice que yo no tengo el fruto del Espíritu, no los tengo los 9 activos todos los días. A veces tengo amor, pero a veces también me falta amor. Es que a veces siento una fe, pero a veces también me falta fe. A veces siento que tengo una humildad muy grande, pero a veces siento que me aflora mi ego. Bueno, esta es una obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y cuando fluye el amor, esto es importante, cuando fluye el amor, cuando fluye el gozo, cuando fluye la benignidad de hacer el bien, cuando fluye la bondad, cuando fluye ese amor, cuando fluye la templanza, esa mansedumbre, esa humildad, no proviene de nosotros, proviene del Espíritu Santo. En Cristo no existe el yo soy así, el yo tengo ese amor, yo tengo esa fe. Es Dios el que la ha producido en nosotros. Por eso la Biblia dice que todo de Él, para Él y por Él, toda la gloria por los siglos y los siglos para Dios. Todo lo bueno que está en nuestra vida es producida por el Espíritu Santo. Eso es importante entender. Cuando nosotros se nos va a aflorar las obras de la carne, esa es nuestra naturaleza. Y cuando aflora lo bueno en nuestra vida, proviene de Dios. Es Dios quien puso el hacer y el querer en nuestra vida. Por lo tanto, nunca se olvide de esto, que el ser humano en su naturaleza no tiene bondad, no tiene la benignidad. Todo es producido por Dios. Dios ha permitido en su misericordia que que fluyan todo lo que proviene del Señor. Que fluya todo ese amor, que fluya toda esa bondad, toda esa fe, que fluya lo sobrenatural en la vida de un hijo de Dios. Por lo tanto, no te desanimes cuando aflore tu naturaleza pecaminosa, sino que puedas tú acudir al Señor, ser restaurado por Dios. Muchas veces tenemos que, en vez de aparentar lo que no somos, o en vez de fingir que estamos bien, o en vez de nosotros servir al Señor estando destruido, estando roto, es un mejor ser humildes para reconocer cuando no estamos bien y que necesitamos ser restaurados por Dios. Necesitamos nosotros de forma íntima y personal buscar de Dios. No tiene nada de malo buscar de Dios.
Nosotros no debemos apartarnos de Dios, ni apartarnos de su palabra, ni apartarnos de la oración, ni apartarnos de la iglesia. Nosotros debemos simplemente, cuando nosotros estamos rotos, cuando hemos pecado, que no nos vamos a sentir bien, necesitamos ser restaurados. Eso es disciplina bíblica. Y la disciplina bíblica no tiene que ver con el castigo o la humillación. Tiene que ver con orientación, con consejería, tiene que ver con una instrucción de Dios a tu vida en donde tú vas a buscar de Dios de forma privada, íntima, para ser restaurado. No dejando a Dios, sino todo lo contrario, buscando de Dios para poder levantarte. Porque no podemos servir al Señor estando con falta de perdón, con la ira, no podemos servir al Señor estando con rencor en nuestro corazón, porque eso no agrada al Señor. Entonces, necesariamente necesitamos buscar de Dios de forma personal y comenzar a clamar al Señor para que Él vaya poniendo el perdón, quitando el rencor, quitando ese dolor que quizás está en nuestra vida, porque si estamos heridos, si estamos rotos, podemos herir a los demás. Por eso es necesario que las personas que están pasando un momento difícil puedan pedir ayuda, puedan buscar del Señor, puedan buscar orientación de Dios y puedan ponerle pausa a todo lo que es servicio para primeramente ser restaurados y estar bien con Dios. Dios perdona inmediatamente y Dios olvida nuestros pecados y no recuerda más nuestras transgresiones, pero el ser humano no es Dios. El ser humano necesita un proceso de sanidad, necesita un proceso de restauración, necesita un tiempo con Dios en donde pueda quizás botar todo lo que hay en el corazón, en donde pueda llorar con el Señor, en donde pueda sentir ese amor que el Señor está sanando, que está restaurando. Entonces, no te desanimes, sabemos que Dios está trabajando en nosotros, que esta obra va a ser permanente hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos con Cristo. No te desanimes. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Aprende a tener una identidad en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Él es mi Padre y hay promesas en Cristo, hay perdón en Cristo, hay vida eterna en Cristo. Yo tengo todo con Cristo. Por lo tanto, no te desanimes y humillémonos al Señor confiadamente, porque Él es aquel que justifica nuestra mala acción delante del Padre y somos perdonados por ese sacrificio de la cruz del Calvario que Cristo pagó con su sangre y que Él es nuestro abogado delante del Padre. Dios te bendiga.